Bueno, cuando nosotros leemos las 7 cartas dirigidas a las 7 iglesias apocalípticas, nosotros debemos de entender que estas cartas van dirigidas a las iglesias de todos los tiempos, no específicamente o no solamente a una iglesia, sino que estas cartas van dirigidas a la iglesia de Cristo de todos los tiempos, y por eso usted ve que habla en plural. Y cuando nosotros analizamos las 3 primeras cartas, no es casualidad, no es coincidencia, hermanitos, que la primera carta a la iglesia de Éfeso no es casualidad que estén en ese orden, no es casualidad que el Señor haya determinado el orden de las cartas de esa manera. Éfeso, Esmirna y Pérgamo. ¿Por qué? Porque la primera carta, vamos a comprender el día de hoy que la primera carta va dirigida a nuestro espíritu. La segunda carta va dirigida a nuestra alma. Y la tercera carta va dirigida al plano natural del hombre. Y le repito, no es coincidencia que estén en ese orden. Y cuando nosotros leemos la primera carta, dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y tampoco es casualidad que lo primero que demanda el Señor de sus iglesias es andar en amor. ¿Por qué? ¿Por qué no es casualidad que lo primero que demanda el Señor de sus iglesias de todos los tiempos es andar en amor? ¿Por qué no le reprochó otra cosa? ¿Por qué no le reprochó que no tenía conocimiento? ¿Por qué no le reprochó que no tenía fidelidad? ¿Por qué no le reprochó que no le servía, no le adoraba? ¿Por qué el reproche de nuestro Señor Jesucristo fue que esa iglesia dejó de andar en amor? ¿Por qué? Porque usted debe de entender, hermanito, una realidad muy importante. Quiero que concentre su mente, que se olvide ahorita de los compromisos, de lo que va a hacer terminando el culto, de las actividades que tiene. Concentre por favor su mente, su corazón, su espíritu en lo que tenemos que comunicar en esta tarde, porque muchas veces cuando nosotros no comprendemos el mensaje de la palabra, por eso estamos con tantos y tantos problemas, situaciones que muchas veces no comprendemos por qué estamos en derrotas, en desiertos, en círculos viciosos de los cuales no podemos salir, pero muchas veces es porque no ponemos atención al mensaje de la palabra. ¿Por qué entonces le demanda el Señor a su iglesia que debe de andar en amor? Porque la persona que entra por primera vez a una iglesia, la persona que por primera vez cruza la puerta de una iglesia, es una persona que antes que entender doctrina, antes que entender escatología,
Antes, hermanito, que comprender la palabra, antes que entender teología, lo primero que va a entender es el amor que nosotros mostremos como hijos de Dios, como iglesia. Eso es lo primero que esa persona va a entender. Cuando no hay conocimiento, cuando no hay doctrina, cuando no hay enseñanza, cuando no hay teología, de lo primero que se va a impactar la persona que cruza la puerta de una iglesia es el amor expresado a través de nosotros como hijos de Dios hacia las personas que llegan a este lugar. Porque ellos, hermanito, no entienden muchas cosas. Incluso yo me atrevo a afirmar que todavía hay mucha gente dentro de las iglesias. Ya en este tiempo final yo me atrevo a afirmar que hay mucha gente que aún no comprende la doctrina elemental del evangelio. Mucho menos va a comprender, hermanito, los misterios profundos de la palabra. Pero yo le pregunto, ¿por qué perseveran y permanecen en una iglesia? ¿Qué los hace permanecer y perseverar a pesar de que no entienden muchas cosas? Están permaneciendo y están perseverando porque el lenguaje que están comprendiendo a través de los hermanos, a través de la iglesia, es el lenguaje del amor, que muchas veces no necesita palabras, que muchas veces no necesita doctrina, que muchas veces no necesita enseñanza. Porque usted ve cómo iniciaba el Señor en este culto. Empezaban a ministrar los hermanos, que a veces nosotros tenemos el deseo de expresarle al Señor cuánto lo amamos, pero ya no con palabras, sino con nuestra vida. Porque el amor son acciones, el amor son hechos. Entonces hay mucha gente que no entiende por qué se hacen ciertas cosas dentro de la iglesia. Hay mucha gente que a veces no entiende ni siquiera la palabra, pero a pesar de que no entiende muchas cosas, como el servicio, la fidelidad, la honra, la obediencia, diezmos, ofrendas, no lo entiende, pero lo está haciendo. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué lo hace si no lo entiende? ¿Por qué puede brotar el deseo, hermanito, en una persona de darle lo mejor al Señor en su economía, en su tiempo, en su fidelidad, en la honra? ¿Por qué lo hace si no lo entiende? ¿Sabe que lo hace? Porque la mayoría de nosotros comenzamos a imitar a las personas que cuando nosotros los vemos que lo hacen, hermanito, con una entrega, con una fidelidad, con un amor profundo a Dios, que nosotros vemos cómo sirven a la iglesia, con qué compromiso lo hacen, con qué, hermanito, entendimiento de lo que están haciendo lo hacen. Al nosotros ser impactados por la fidelidad, el amor de ellos, nosotros también comenzamos a imitar lo que ellos hacen. Y la mayoría de nosotros venimos a desarrollar muchas cosas dentro de la iglesia porque alguien más puso el deseo en nosotros, el ejemplo, el modelo de hacerla, porque nosotros vimos cómo esa persona, a través de su compromiso, de su entrega y de su fidelidad, es bendecida por el Señor, es amada por el Señor. Y por eso nace en nosotros el deseo de imitar lo mismo, porque vemos el respaldo que hay de parte de Dios en la vida de un hombre que ama y sirve a Dios con fidelidad. Quiere decir entonces, hermanito, que el mensaje más poderoso no es el mensaje teológico. El mensaje más poderoso no es que usted conozca todos los mandamientos, estatutos y ordenanzas. Ese no es el mensaje más poderoso. El mensaje más poderoso es mostrar amor en nuestra vida.
Ese es el mensaje que verdaderamente lleva un impacto en el corazón de los demás. ¿Por qué? Porque el que ama se entrega, el que ama trabaja, el que ama es fiel, el que ama persevera, el que ama honra a Dios con sus bienes. Por eso yo le he enseñado que la iglesia del principio dice que ponía delante de los apóstoles, ponía, hermanito, las escrituras de sus propiedades, daba lo mejor de sus tesoros, y no había doctrina, no había enseñanza, pero lo hacían porque estaban bajo el impacto, hermanito, de ver a una iglesia que, a pesar de que había una persecución terrible por el imperio romano, no le importaba dar su vida a cambio, hermanito, de demostrar fidelidad hasta la muerte a Cristo, porque creyeron que había una vida mejor después de la muerte. Y entonces, cuando esa gente estuvo bajo el impacto de ver a los mártires de Cristo, ellos entendieron ese mensaje. Ellos entendieron entonces que había una vida mejor, más allá del materialismo, de los bienes, del trabajo, de la prosperidad económica, y esa vida estaba alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso usted ve que la gente no ponía a la mejor su vida, pero ponía lo mejor de ellos. Y entonces empezó una era de expansión y de crecimiento, porque la iglesia fue impactada por el lenguaje del amor de la iglesia del principio. Y usted puede ver, hermanito, que muchos de los que estuvieron alrededor de Cristo y que no escucharon doctrina, recibieron al Señor Jesucristo en su corazón. Yo le pregunto, ¿en cuántos discursos de Cristo estuvo el ladrón de la cruz? ¿En cuántas enseñanzas? ¿En cuántos cultos? Dígame, hermanito, ¿en cuántos mensajes estuvo el centurión romano y los que estaban juntamente con él custodiando el cuerpo de Cristo? En ningún mensaje. Pero al ver el amor derramado de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, usted ve que terminaron reconociendo y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios enviado a nosotros. ¿Por qué? Lo reconocieron como Hijo de Dios, porque el mensaje más grande que le dio Jesucristo a esos hombres no fue un mensaje trasladado, sino fue un mensaje dando su vida en amor por nosotros. Y cuando lo vieron, hermanito, crucificado, muerto, entregado, molido por nuestras transgresiones, entendieron que verdaderamente era el Hijo de Dios enviado a esta tierra para ser entregado en sacrificio por cada uno de los que le aceptamos y le hemos recibido en nuestro corazón. Y usted ve que el mensaje central del evangelio siempre ha sido el amor. Por eso dice la palabra de Dios que por amor Dios dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor. El origen de la operación de buscar esposa en la tierra para el Hijo es el amor. Visitaciones sobrenaturales de parte de Dios a sus hijos es por amor. Daniel, eres muy amado en el cielo. Desde que tú doblaste tus rodillas y dispusiste tu corazón a humillarte delante de Dios, salió la respuesta en favor tuyo y he sido enviado a ti por amor a ti. Entonces usted ve que por amor se mueve el mundo espiritual. Y dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 13, que si nosotros como ministros no tenemos amor para la iglesia, dice que nada somos. Aunque hable lenguas humanas, angélicas, aunque hable revelaciones profundas, aunque entiendan todos los misterios, pero dice, si no tienen amor, no son absolutamente nada, ni en el cielo, ni en la tierra. Viene nuestro Señor Jesucristo y nos dice,
un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento más grande es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, hermanito. No hay ningún otro mandamiento mayor que estos, y los dos mandamientos no giran en torno a conocimiento, no giran en torno a doctrina, no giran en torno a enseñanza, giran en torno del amor. Y por eso el matrimonio también es una operación de amor. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y usted, el amor más grande que conoce es el amor de sus padres. Por eso, al dejar padre y madre, es porque usted ha encontrado un amor superior, un amor más grande, el deseo de unir su vida en matrimonio con otra persona, porque en esa persona ha encontrado un amor superior que el que ha encontrado en su casa. Pero imagínese tener un matrimonio, ilusionar a una mujer, comprometerse con ella para que le vaya peor que en su casa, para que usted la tenga, hermanito, con mayores problemas, con mayor escasez, con mayor conflicto que los que tenía en su casa. Entonces esa no fue una operación de amor. Y usted puede ver que todo el mensaje del evangelio gira en torno a eso. Y por eso usted ve que el cristiano que verdaderamente ama, el cristiano que verdaderamente ama, todo lo que hace para el Señor se le hace poca cosa. Porque usted ve cómo la palabra de Dios enseña que Jacob amó de tal manera a Raquel que primero sirvió 7 años por ella, y dice la palabra de Dios que se le hizo como pocos días. Y luego tuvo que servir otros 7 años porque le dieron a la menor. Lo engañan dándole a la menor, sirve otros 7 años, sirve 14 años por ella, pero dice que por el amor que le tenía, se le hizo como pocos días. Todo el sacrificio y la entrega que hizo por Raquel, por el anhelo de tenerla como esposa. Pero usted ve, hermanito, que el que no ama, el cristiano que no ama, es el cristiano que dice: yo no me involucro en las cosas de la iglesia, yo nada más voy a hacer mi servicio, yo no voy a ver a que nadie me vea, no voy a ser visto por nadie. Yo cumplo con mi servicio, hago lo que tengo que hacer, y eso es suficiente porque yo busco agradar a Dios, y yo, mi corazón, mi amor está puesto hacia el Señor. Pues quién sabe a qué Dios y a qué Señor está usted sirviendo, porque nosotros vemos, hermanito, nosotros vemos que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, si me amas, pastorea mis ovejas. Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, condúcelas a verdes pastos. O sea, le estaba diciendo: Pedro, si me amas, trabaja arduamente por mí. Pero usted ve que hay gente que se cree muy espiritual, que ama mucho al Señor, que viene y no saluda a nadie, no se mete con nadie, yo no le hablo a nadie, yo por eso de lejito, separado de todos, para no tener problemas con nadie, yo vengo y cumplo mi servicio, y eso es suficiente para demostrarle amor al Señor. No, el que ama verdaderamente al Señor, se le hace poca cosa todo lo que puede hacer para la obra del Señor. Es una persona que va a estar tratando de involucrarse en todas las áreas de servicio, de crecer en diferentes áreas, de multiplicar los talentos. ¿Por qué? Porque siempre el que tiene un amor profundo para el Señor, se le va a hacer poquito lo que haga para el Señor. Y ahora usted debe de saber que primera de Juan 4:9 dice que en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto
se manifestó el amor de Dios en nosotros. ¿En qué? En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito. Entonces usted debe de comprender algo, que el amor es una persona. El amor es una persona. El amor, hermanito, no es una ilusión. Usted no viene a este lugar, hermanito, a amar una religión. Usted no viene, hermanito, a este lugar a amar a la iglesia, porque el amor hacia el Señor no es una idea en nuestra mente. Nosotros, hermanito, no estamos en este lugar entreteniendo a las personas, No le estamos haciendo perder el tiempo. No estamos pasando el tiempo solamente para trasladarle conocimiento. Nosotros, y a través de su Espíritu Santo, le presentamos a ese Cristo vivo, que es una realidad, que es una persona, y que si usted da la estatura y la medida de amor que Él demanda, usted un día a ese Cristo que ahora no ve pero que ama, lo va a poder ver con sus ojos, porque no es una ilusión, es una persona que un día nosotros vamos a poder contemplar con nuestra vida. O sea, nosotros no estamos amando falsas esperanzas. El cristiano que piensa que estamos en una ilusión. Yo he escuchado, mire, yo he escuchado a ministros cuando hemos ido a retiros poderosos donde se ha movido el Señor de una forma maravillosa. Cuando terminan de ministrar dicen, o se acaba el retiro, dicen, bueno, de vuelta a la realidad. Entonces yo digo, entonces, ¿qué fue todo eso? ¿Un sueño? ¿Una ilusión? ¿O qué fue? ¿Qué fue todo eso para nosotros, para nuestra vida? Ese impacto de haber recibido a Cristo por medio de la palabra, de ver cómo Cristo se mueve en medio de la alabanza, de cómo obra en la vida de las personas, de haber estado 3 días apartado con Él, recibiendo de Él, tocado por Él, hermanito, edificado por Él, y decir que vamos a volver a la realidad. Entonces yo digo, estos ministros viven en una ilusión. Y así hay mucha gente dentro del evangelio que cree que el evangelio es una ilusión, que cree que todo lo que el evangelio ofrece es lo que Cristo hace solamente en medio del culto, y que no hay más para adelante, cuando realmente las mejores promesas, hermanito, son las que están por venir hacia nosotros. Y por eso, cuando una persona cae del amor, como cayó Luzbel, cuando una persona cae del amor a Dios, cuando una persona cae del amor en la iglesia, usted va a ver que es una persona que va a empezar a moverse en la rebelión. Porque cuando Luzbel cayó del amor, lo primero que hizo fue rebelarse contra Dios, rebelarse contra su autoridad. Cuando una persona cae del amor, hay cuestionamientos, empiezan a ver los errores, los defectos, las fallas, porque ya no tenemos el suficiente amor para cubrirlas. No dice la palabra del Señor, no dice la palabra en 1 Corintios 13 que el amor todo lo soporta, el amor todo lo cubre, el amor todo lo perdona. Cuando uno está en el amor, tiene la capacidad de cubrir aún los defectos de los demás. Pero cuando uno cae del amor, solamente va a haber defectos. Pero lo impresionante es que la iglesia dice que va a terminar con un conocimiento profundo de la palabra, que la iglesia va a terminar con revelación de misterios, que la iglesia va a hablar lenguas, se va a mover en la profecía, va a poder disfrutar los dones, pero no va a tener amor, porque solamente va a estar haciendo las cosas por compromiso. Entonces el problema de la iglesia del fin no va a ser el conocimiento. El problema de la iglesia del final es que ya no va a amar. Y Dios no le va a medir qué tanto usted sabe, sino qué tanto amó. No crea que cuando usted llegue delante de Dios le va a preguntar la Torá. No crea que el Señor le va a decir, a ver, dime todo el Pentateuco, hijo, para ver si te dejo pasar o no te dejo pasar.
Porque el Señor resucitado a Pedro, la única pregunta que le hizo no fue ni teológica, no fue una pregunta, hermanito, de la escritura, no le preguntó absolutamente nada, sino solamente si lo amaba. Y yo le pregunto, ¿qué tanto o con qué tanto amor nosotros estaremos terminando en este tiempo final, hermanitos? Y a Pedro le pregunta eso porque la base de cualquier ministerio, la base de cualquier llamado, la base de cualquier persona que anhele o aspire a un ministerio primario de Dios es el amor. Si usted no tiene amor por lo que hace, no tiene nada, dice la palabra. Solamente está haciendo las cosas por inercia. Pero por eso usted ve que el principal orden que el Señor establece para su iglesia es que ande en amor, porque ese es el primer lenguaje que usted va a entender. Pero cuando nosotros somos una iglesia, hermanito, que usted solamente se concentra en los suyos, que usted ve una persona nueva que viene a este lugar y no es capaz de saludarlo, ni de bendecirlo, ni decirle hermanito, hermanita, tiene muchos días que no lo veía, hace mucho tiempo que no lo veía en el culto, me alegro en mi corazón que esté de nuevo con nosotros. Y vamos a orar por las dificultades que usted tenga, que sepa que usted no está sola, que tiene aquí una familia en la cual usted se puede apoyar. Mire, le voy a dar mi teléfono, mi celular, cualquier situación que usted necesite, hábleme con mucha confianza. Y esa gente a lo mejor no entiende mucho de teología, pero va a entender que hay un Cristo vivo y real porque se está personificando o haciendo vida en nosotros, y que se puede ver ese Cristo a través de nuestro ejemplo y de nuestra vida hacia las demás personas. Pero uno le dice, mire, salude al que está a su lado, salude a alguien que no conozca, invite a alguien a meterse al gozo de su Señor, acérquese con un hermanito que vea por allá en una esquina, y usted no se acerca a nadie. ¿Por qué? Porque está lleno de conocimiento, está lleno de teología, pero no tienen amor. No tenemos amor. Porque el que tiene amor, hermanito, verdaderamente lo sabe expresar. Pero usted ve que aquí hay gente que todo el día se la pasa con la mamá en la casa y llegan a la iglesia y no sueltan a la mamá. Gente que todo el día tienen en la casa al marido y aquí tampoco lo sueltan. Todo el día tiene allá sus hijos y aquí los quiere venir a cuidar. Ahí en la casa no los cuida, pero en la iglesia los quiere venir a cuidar. Cuando nosotros, hermanito, nuestra obligación y nuestro compromiso en la casa del Señor es primero mostrar el lenguaje del amor en nosotros. Pero yo le pregunto este día, ¿a quién usted bendijo? ¿A quién saludó? ¿A quién le dio una palabra de bendición? ¿A quién le dijo, qué bueno, hermanita, que estás de nuevo con nosotros? ¿Cuántos? Pero ¿qué tal nos quejamos de todas las demás cosas? ¿Qué tal criticamos? ¿Qué tal juzgamos? ¿Qué tal? Pero hermanito, lo más grande como iglesia que debemos tener, en muchos de nosotros no está. Porque no nos gusta trabajar por amor para el Señor. No nos gusta servir, no nos gusta involucrarnos en nada, porque no está lo más importante que tiene que haber en nosotros. Apocalipsis 2:8, vamos con la segunda iglesia, pero no está triste, ¿va? Es el día, ¿va? Que está un poquito nublado, nada más. Dale un aplauso al Señor. Dile gracias, Señor, porque no tenemos amor. Apocalipsis 2:8 dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco
tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas los que estás por sufrir, porque aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí ya el Señor está hablando a nuestra alma. ¿Por qué? Porque le dice a la iglesia que ama. Le dice el Señor a esa iglesia primero que ama. Le dice, mira, tu iglesia que has alcanzado un nivel de amor, también tienes que crecer en madurez. ¿Por qué? Porque van a venir sufrimientos a causa de tu amor y a causa de tu fidelidad. Porque mire, muchos de nosotros a veces sufrimos no por fieles, sino por infieles, Una cosa es sufrir por amor y por fidelidad a Dios, y otra cosa es que usted sufra por infiel, hermanito, por no atender el consejo de la palabra. Porque muchas veces nosotros mismos somos responsables de nuestros sufrimientos. Nosotros mismos somos responsables de las malas decisiones que tomamos y que por eso muchas veces sufrimos de a gratis. Pero aquí no está hablando del que sufre por infiel. Aquí está hablando del que sufre por amor y por fidelidad a Dios. Y le dice, tú que eres fiel y que amas, vas a tener sufrimientos dentro del evangelio. Quiere decir que toda iglesia verdadera y todo cristiano verdadero va a tener sufrimientos en esta vida. Y por eso, hermanito, cuando uno escucha el testimonio de la gente de éxito en el evangelio, es una persona que tuvo sufrimientos terribles. Cuando usted ve la base del ministerio de los grandes hombres de Dios que ahora son usados por Dios poderosamente, usted ve que crecieron en medio del sufrimiento. Porque los sufrimientos a veces son necesarios, hermanito, en esta vida. Mira, a mí me gustó mucho un testimonio que yo estaba escuchando de un pastor de una iglesia en Colombia. Usted sabe que en ese país lo que más se mueve es el narcotráfico. Lo que más se mueve es la cocaína, el narcotráfico de cocaína. Y entonces él estaba en una zona conflictiva, donde se movía mucho el ejército de Colombia, porque era una zona de alto riesgo. Había muchos narcotraficantes en esa zona. Pero en ese lugar estaba un pastor que verdaderamente amaba al Señor. Porque irse, hermanito, a predicar, por ejemplo, el evangelio en medio de los musulmanes es tenerle amor al Señor. Porque usted sabe que predicar el evangelio de Cristo, donde no toleran otra religión más que la musulmana, verdaderamente hay que tener amor a la obra del Dios y a Dios. Y entonces estaba un día en un culto glorioso ese pastor. Tenía una iglesia como de 500 personas, una iglesia preciosa. Y un día, dice, él cuenta en su testimonio con las lágrimas, hermanito, en los ojos. Dice que llegó un grupo de hombres armados, llegaron unos narcotraficantes al culto. Y dice que se pararon adelante del altar cerca de 30 hombres apuntándole a toda la iglesia. Y les dijeron, los que no son cristianos, sálganse de la iglesia y no les vamos a hacer nada. Los que no son hijos de Dios, les damos oportunidad de que se salgan por la puerta de atrás y van a mantener su vida. Y el pastor, con lágrimas en los ojos, vio cómo toda la iglesia se salió, hermanitos. No había un solo cristiano en ese culto. Cristianos falsos, hermanito. Cristianos llenos de hipocresía.
Y los únicos que se quedaron en el culto fue el pastor y su familia. Y cuando se quedó el pastor en el púlpito y su familia abajo, agarraron a aquellos hombres y le apuntaron a su familia. Y su familia desde abajo le decía al pastor: no te acobardes, no niegues al Señor por nosotros. Y entonces cuando los narcotraficantes, estos capos, vieron eso, agarraron, hermanito, salieron y metieron unas maletas y las pusieron en el altar. $1,000,000 de ofrenda en el altar. Y agarraron, se quitaron las armas, las pusieron a un lado y se sentaron hasta adelante y le dijeron al pastor: ahora sí predícanos, porque ya quedamos puros cristianos y puros hijos de Dios, no hipócritas. Y ahí el pastor se dio cuenta quién verdaderamente era la iglesia: solo su familia. Y yo le pregunto, si en nosotros viniera una prueba y un sufrimiento de esta manera, ¿qué clase de hijos de Dios seríamos? ¿Qué haría usted ante un sufrimiento de esa manera? ¿Soportará usted como hijo de Dios un sufrimiento así? ¿Soportará una prueba de esa naturaleza? Ay, hermanito, mire, si no soporta que un hermanito no lo salude, y porque no lo saluda se va de la iglesia. Dígame, ¿cuál fidelidad? ¿Cuál hijo de Dios, hermanito? Cualquier cosa hace que cambie nuestro corazón hacia el pastor, hacia los hermanos. Le llega un chisme, le llega una murmuración que ni le consta a usted y ya está enojada contra su pastor y contra su hermano. No me venga a decir que usted es un hijo de Dios que arda en amor y que pueda soportar esta clase de sufrimientos, hermanito. Si un sufrimiento así pequeñito se quiere ir de la iglesia, si una cosa que ni le consta le taladra la mente, el corazón, y no, ya, ahí ya no es lo mismo, ya están empezando con errores, ya está empezando lo mismo que allá, y le consta. Se ha acercado a preguntar: si eso lo desarma, ¿cómo usted cree que se va a mantener en pie cuando venga la persecución de la iglesia? Porque usted ve que la iglesia tiene diferentes niveles de fe y hay gente que va a tener que sufrir como mártir de Cristo. Usted ve a un Esteban que Dios lo preparó para morir como mártir. Y lo preparó de tal manera que cuando lo estaban apedreando por no negar a Cristo, usted ve que Esteban le dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y a mí, Señor, recibe mi espíritu. Hermanito, solamente un hombre que Dios ha preparado para soportar ese nivel de sufrimiento puede bendecir a los que lo están apedreando. Y yo le pregunto, ¿cómo nosotros vamos a poder soportar un nivel de sufrimiento como mártir? Si usted, hermanito, porque lleva comiendo 2, 3, 4 días huevitos con frijoles, ya se queja con el Señor. Hay gente que ni de comer tiene en esta vida. Usted por lo menos tiene huevitos, frijolitos y un techito y una familia con quien comer. Hay gente en esta vida que por el Señor perdió todo, hasta su vida. Porque cuando se levantó Nerón, ese anticristo, hermanito, perseguidor de la iglesia, dice que agarraban a los cristianos, los aventaban ahí en su jardín principal de su palacio, y en la noche hacía que los prendieran en una hoguera para que con el cuerpo de esos cristianos le iluminara todo su jardín. Y dice la palabra que iban contentos a morir por Cristo, hermanito. Porque esa iglesia era una iglesia de adeveras. Esos son cristianos de adeveras, hermanitos. Usted es un cristianito que
se levanta cansado y nada más llega a la palabra sentarse porque se siente cansado, porque se siente confundido, con problemitas y no es capaz de darle una hora de alabanza y de adoración a Dios. ¿Quién le va a creer que usted ama al Señor? Bien. Y esa iglesia que perdió todo, hermanito, fue la iglesia que debe de ser modelo para nuestra vida. Y por eso el Señor le dice: mira, mira Esmirna, te habla el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Esmirna, te habla el Cristo, te habla el Hijo de Dios, que ha sufrido más que cualquiera en esta vida, porque ninguno ha tenido el nivel de sufrimiento que ha tenido nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le dice: Esmirna, yo te comprendo, yo sé que has sufrido, yo sé que has pasado pruebas, yo sé que has tenido niveles de sufrimiento terribles, pero quiero que sepas, Esmirna, que yo te comprendo en todas esas cosas, porque yo sufrí antes que tú. El que ya estuvo atribulado te habla. El que fue crucificado es el que te escribe. El que obedeció a Dios hasta la muerte de cruz es el que te dice que seas fiel hasta la muerte, Esmirna. Que entiendas que si yo te digo que puedes soportar ese nivel de sufrimiento, es porque yo te conozco y porque yo ya atravesé ese camino. Dele un fuerte aplauso al Señor si está entendiendo. Por eso le dice: yo conozco tus sufrimientos. Sé que estás sufriendo en la enfermedad. Sé que estás sufriendo en la angustia. Sé que hay crisis económicas. Sé que sufres por tu matrimonio. Sé que sufres por tus hijos, Esmirna. Yo conozco tu sufrimiento, pero debes de entender que si conozco tu sufrimiento y no lo he quitado, es porque hay un propósito. Y ahorita vamos a ver por qué a Esmirna la mete en este nivel de sufrimiento. Porque los sufrimientos que vienen de parte de Dios dice que producen en nosotros una tristeza que nos lleva a arrepentimiento. Que hay sufrimientos que Dios permite en esta vida para que nosotros podamos comprender el plan, el propósito trazado en el cielo para nosotros. No hay un Dios de despropósitos. Yo sé cómo sufres en la noche y los dolores que tienes a causa de esa enfermedad, Esmirna. Pero que sepas que yo sufrí dolores peores. Pero ¿por qué no me levantas? ¿Por qué a veces no comprendemos la enfermedad? Pero hoy la vamos a comprender. Pero mire, antes de comprender eso le dice Esmirna, yo conozco tu tribulación y conozco tu pobreza. Sé que eres pobre, Esmirna. Sé que no te alcanza para la renta. Sé que luego no tienes ni para comer, Esmirna. Sé que a veces tienes que pedir prestado y a veces no puedes pagar lo que pides. Sé que a veces ya te da vergüenza con tu familia ver la condición de pobreza en la que estás, Esmirna. Lo sé, Esmirna, pero le dice: Esmirna, no tienes que comer, pero tú eres rico. ¿Por qué es rica Esmirna? Porque una iglesia que no tiene ni para comer, que está sufriendo una enfermedad, y mire, hay quienes no se pueden atender de una enfermedad no por negligentes, sino porque no tienen. No es que usted sea un descuidado y negligente con su salud. No le alcanza, hermanito, para sus medicinas, como a muchos de nosotros no nos alcanza. Y le dice: Esmirna, aunque te estás muriendo, aunque estás sufriendo, aunque no tienes ni para vivir, te quiero decir que eres más rica que todos los ricos del mundo juntos. Pero ¿por qué le dice eso, hermanito?
¿cuál es la pobreza que genera riqueza en el Señor? Porque usted ve que el que es pobre materialmente y en su pobreza busca a Dios, y en su pobreza, hermanito, le da al Señor, ese es rico. ¿Por qué? Porque dígame por favor, ¿quién o qué persona que no tenga que comer en esta vida, cuando recibe lo poquito que tiene, viene y lo pone en el alfolí, y viene y lo pone en un sobrecito, y viene y lo pone en el altar para el Señor? Dígame quién, hermanito, de su corazón puede brotar el deseo de, aún en su pobreza, darle al Señor, hermanito. De nadie. Eso, como le dijo el Señor a Pedro, te lo tuvieron que haber dado de arriba. Porque nadie humanamente, hermanito, va a preferir darle al Señor todo lo que tiene, como aquella viuda pobre, y a lo mejor quedarse sin comer ese día, pero agradar al Señor aún en su pobreza. Solamente se lo pudieron haber dado por el Espíritu. Solamente alguien haciendo una operación en su corazón, en su alma, le pudo poner ese deseo de darle en su pobreza al Señor. Y cuando el Señor vio que aquella viuda echó las únicas 2 blancas que tenía para vivir, el Señor dijo: ahora sí ha empezado el culto para mí. Ahora sí verdaderamente ha habido un hombre, una mujer que me agrade, por la fe que pone y su esperanza que pone en mí, aún en medio de las situaciones más terribles que está atravesando. Porque dígame, ¿quién humanamente le va a dar todo al Señor si no tiene? Usted humanamente primero piensa en comer. Usted humanamente primero piensa en el pasaje de regreso, porque eso lo hacemos en nuestras fuerzas. Pero cuando empieza la riqueza del cielo, le ponen a usted el deseo en su corazón de dar, mire, aún hasta lo que no tiene para Dios. Y cuando Dios ve a un pueblo que se mueve en ese nivel de amor y de sufrimiento, usted ve que Elías se metió en una cueva y le dijo: Señor, yo no he sido mejor que mis padres. He sido un fracasado en tus caminos, Señor. He sido un mal siervo, he sido un mal hijo, he sido un mal ejemplo. Estoy lleno de temores, estoy lleno de pasiones, porque dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones y se metió a morir en una cueva. Y dijo: Señor, aquí yo solo puedo esperar la muerte, porque no tengo ni siquiera para el alimento del siguiente día. Pero usted ve que Elías fue un hombre que toda su vida trató de agradar al Señor, tratar de consagrarse. Y entre más trataba de consagrarse, más enemigos se le levantaban. Y se sintió frustrado y derrotado. Dijo: Señor, yo no sirvo para tu ministro. Señor, mira el corazón de tu pueblo, nadie te quiere seguir. Y se metió en una cueva frustrado, como muchos ministros se pueden sentir frustrados en este momento, y se metió a morir. Pero cuando Dios ve a un hombre que intenta agradarlo con su vida, en el amor y en el sufrimiento, el Señor puso a trabajar al cielo para darle de comer a Elías. Agarró y el Señor nada más le habló unos cuervos y le dijo: vengan para acá. Le van a ir y le van a llevar unas tortas todos los días a mi siervo Elías. Y usted ve que las tortas no eran suficientes, y le envió un ángel, y tampoco fue suficiente el toque del ángel. Y como el Señor amaba tanto a Elías y a Elías amaba tanto al Señor, le dijo: Elías, ya te envié las tortas, ya te envié ángel, y como veo que eso no es suficiente para ti, que tienes una depresión profunda, mejor vengo yo personalmente, Elías, a visitarte.
Y usted ve que el último que visitó a Elías fue Dios. Porque el Señor no se va a cansar, hermanito, de trabajar en la vida de uno que ama y sufre para Él. No se va a cansar en darle lo que usted necesita hasta que pueda salir de esa cueva que usted siente que nunca va a salir en esta vida. Yo no sé cuál sea su cueva. Yo no sé si le han mandado el alimento del cielo. Yo no sé si los cuervos que son los impíos mejor lo han ayudado que tal vez sus hermanos. No lo sé. No sé si el ángel lo ha ministrado con la palabra, pero si eso no ha sido suficiente, sepa que el Señor está interesado en un día presentarse a usted y decirle: aquí está el que amas y por el que has sufrido, y me presento a ti para que aún puedas soportar los sufrimientos que vienen más adelante, porque van a ser peores, pero ahora vas a tener la fuerza de haberme visto en persona y que estoy interesado en tu vida, en ti. Dele un aplauso al Señor. Por eso usted ve que el pobre que en su escasez busca a Dios es porque ha aprendido a depender del cielo. Por eso dice la palabra: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando su prioridad es el pan del cielo, está garantizado, hermanito, el pan natural. Pero a veces Dios tiene que probarnos. Y usted ve que hay gente que lo tiene todo, pero es pobre. Que tiene que comer, pero es pobre. ¿Por qué? Porque usted ve que el rico no tiene tiempo para buscar a Dios. El rico tiene negocios que atender. El rico tiene una vida que resolver. Y el pobre hermanito, que a lo mejor no tiene nada, que no tiene otros intereses, otros negocios, ese pone su mente y su corazón en el Señor, y usted ve que le dice que es rica porque le dan la riqueza del cielo. Y por eso usted ve que dice nuestro Señor Jesucristo: qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos, porque está tan ocupado y tan cansado en su negocio que no tiene tiempo de ir a mi casa a visitarme. Y cuando ese rico quiere entrar al reino, no lo van a dejar pisar ni un centímetro del reino de los cielos. Pero va a llegar el pobre, va a llegar, hermanito, va a llegar aquel hombre Lázaro todo enllagado. Así vamos a llegar a lo mejor muchos. Pero usted ve que a esos le dijeron: tú que tuviste sufrimientos en esta vida, entra al gozo de tu Señor, disfrútalo. Y tú que ya tuviste bienes, que quisiste gloria y honra de los hombres, ya tuviste tu recompensa. Pero déjame recompensar a los que mantuvieron su esperanza y su amor en mí a pesar del sufrimiento. Para eso es el reino eterno. Para ellos, dice la palabra de Dios. No dice la palabra de Dios que el reino de los cielos es para los que lloran. El reino de los cielos es para los que sufren, porque ahí los van a consolar. Y ahí dice la palabra que el Señor va a secar toda lágrima de nuestros ojos. Ahí usted va a llegar con su Señor, hermanito, a lo mejor frustrado, sin fuerza. Lo va a ver y va a llorar, hermanito, porque venimos de un sufrimiento abajo, y de ver la recompensa de que valió la pena el sufrimiento. Dice la palabra que muchos nos vamos a derramar en lágrimas delante del Señor. Pero ahí es cuando el Señor nos va a tomar y dice que va a limpiar toda lágrima de nuestros ojos. Entonces vale la pena las lágrimas que derramamos para Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Luego le dice: no temas, porque van a meter a muchos a la cárcel. Pero para que seáis probados, el diablo va a echar a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. ¿Cuántos han enfrentado demandas legales? ¿Cuántos los han querido meter presos?
Y dice, ¿tus enemigos te van a echar a la cárcel? ¿Tus acreedores te van a echar a la cárcel? ¿Tus difamadores? En este tiempo final a la iglesia en amor y en sufrimiento va a buscar el diablo echar a la cárcel a muchos. Y algunos van a caer, ¿por qué? Porque están preparados para ese nivel de sufrimiento. Porque usted ve que un José metido en la cárcel trastornó toda la cárcel. Presentó a Dios de tal manera que aún el carcelero le dio las llaves de la cárcel y le dijo: José, yo ya me voy, hay sierras, que no se vaya a salir nadie. Mire qué nivel, hermanito, qué nivel alcanzó José de madurez para poder soportar ese nivel de sufrimiento. Pero ahí dice, los van a echar a muchos a la cárcel, pero va a ser el diablo. No va a ser un hombre, va a ser el diablo. Pero yo voy a permitir que caigan para que seáis probados. Y luego les dice, miren, ahí tienen adentro los que blasfeman, los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Yo le pregunto, ¿cómo reconocer a uno que se dice ser judío y no es judío? ¿Cómo reconoce usted uno que se dice ser judío pero que no es judío? Dice, sino que es sinagoga de Satanás. Usted ve que los judíos se creían del pueblo de Dios. Usted ve que los judíos decían ser hijos también. Decían ser del pueblo, decían ser hijos. No decían ellos, nosotros somos hijos de Abraham. También tenemos las promesas de Abraham sobre nosotros. Usted ve que dice la palabra que se reunían en el templo para escudriñar las escrituras. Usted ve que también cantaban. Pero ¿cuál es la diferencia entre los que se dicen ser y no son? Entonces usted ve que los que se dicen ser y no son hacen todas estas cosas. Usted ve que se creen del pueblo, se dicen ser hijos, se reúnen en el templo, alababan, hacían todas las ceremonias, pero no eran. ¿Por qué? Porque el que verdaderamente es de Dios, el que verdaderamente, hermanito, viene del cielo, no es una persona que solamente se declare hijo de Dios, del pueblo de Dios, que celebre a Dios, que lea las escrituras, porque usted ve que esos falsos judíos hacían todas estas cosas, pero nunca se convirtieron. Hicieron todo esto, pero nunca nacieron de nuevo. Nunca entraron a novedad de vida. Llegó uno de los más elevados de la ley a ver a nuestro Señor Jesucristo de noche, Nicodemo, porque le daba vergüenza que lo vieran con él en el día. Imagínese, queriendo hablar con el Señor doctrina. Y le dijo, mira, Nicodemo, no estás lejos del reino de Dios. Lo único que te falta es que todo eso que sabes te produzca el nacer otra vez, te produzca el nacer de nuevo, te produzca el entrar a novedad de vida, te produzca que la vida de Cristo se vaya reproduciendo en ti, su mente, su carácter, su corazón. ¿Y sabe qué? No lo entendió. ¿No lo entendió? Entonces dígame, hermanito, se dicen ser, y usted va a ver que le van a hablar cosas maravillosas, pero nunca los va a ver nacer de nuevo. Y dice, esos no son judíos, esos son sinagoga de Satanás, porque van a venir con esas doctrinas de error y de engaño a hacer tropezar a la gente.
dígame, ¿de qué les sirvió haberse declarado hijos de Abraham? Haber conocido, hermanito, la ley, haber tenido la gloria de los dos templos, si nunca nacieron otra vez. Y mire, usted va a encontrar ahorita en lo que es la tradición judía actual. ¿Sabe que me impresionaba ver que los judíos ya no creen en Satanás? ¿Sí sabía que los judíos no creen en Satanás? Dicen que Satanás no es una personificación, que dicen que es para referirse de la maldad. O sea que realmente Satanás nunca ha existido, que simplemente la Biblia hace referencia a ese personaje, pero realmente está hablando ahí de la maldad que puede haber en nosotros. Cuando decimos que Satanás nos hace tropezar, que Satanás es la maldad. Y yo le quiero hacer una pregunta. Entonces, ¿quién fue a tentar a nuestro Señor Jesucristo al desierto? ¿Con quién habló Dios cuando dice que llegaron los hijos de Dios a presentarse delante de él y un personaje que venía de recorrer la tierra? ¿Quién era entonces? ¿Estamos locos? Estamos locos creyendo que hay un diablo cuando no hay un diablo. Y le voy a decir algo, hay mucha iglesia que no cree que haya un diablo. Hay mucha iglesia que no cree que haya espíritus. Hay iglesia que no cree que haya demonios. ¿Contra qué estamos luchando? Y si no hay diablo, entonces nuestro Señor Jesucristo se inventó que platicó con el diablo en el desierto, que agarró y lo fue a tentar. No hasta habló con él. No hasta el diablo le abrió la escritura en uno de los salmos y dice: está escrito que si tú te arrojas del pináculo del templo, el Señor va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor le dijo: sí, pero también está escrito que no vas a tentar al Señor tu Dios. Entonces, ¿con quién platicó? ¿Con quién platicó? Yo le pregunto, ¿cuántos no creen que hay diablo? Porque aquí hay uno que otro que estoy seguro que no cree que haya diablo, ¿eh? A mí no me vengan con esos cuentos. Que el diablo, ni que aquí el diablo está aquí entre nosotros, somos nosotros. El infierno está aquí en la tierra. Dígale, ay, mira, dile, ya no des gala de tu ignorancia, por favor, ni de tu necedad. Pero usted ve que se sienten hermanitos muy entendidos, muy sabios. Entonces vamos a agarrar y a quitar todo el evangelio de Mateo, porque ahí el diablo apareció cualquier cantidad de veces personificado y platicando aún con nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy usted ve a los judíos modernos que dicen que no hay diablo, que solo es la maldad. Y nosotros, si no estamos preparados, si no conocemos la escritura, hermanito, dice que podemos terminar siendo sinagoga de Satanás. Y mire qué terrible, qué gacho, hermanito, que hablen de esa manera, ¿no? También entonces, ¿quién fue al que subió a ser ¿Quién contrató a la tercera parte de los ángeles? Porque si no existe, entonces ¿quién los contrató? Es como que usted vaya a trabajar a una empresa y reciba cada 15 días su nómina del que lo contrató y que ese no exista. ¿Quién le deposita? El banco, Pero tenemos que entrar a esta realidad. Por eso le dice: mira, Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Porque es muy fácil decir amén, hermanito. Es muy fácil. A ver, ¿cuántos son o creen ser fieles hasta la muerte? Y todos dicen amén. Todos dicen sí, amén, amén. Pero cuando vienen los sufrimientos de esta manera y no entiende la razón, no me diga que no se queje, hermanito. Porque yo le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos están teniendo sufrimientos que no entienden? Sea sincero con Dios. ¿Entonces todos los demás lo entienden? A ver, pásale por favor aquí a algunos de los que están sufriendo y que están en sufrimiento para que nos expliquen. Porque la mayoría, hermanito, no entiende por qué está sufriendo. No entiende por qué vino la enfermedad.
no entiende o no se explica cómo entre más ame y más fiel es, peor le va. Porque esta iglesia amó, fue fiel y soportó los sufrimientos, y dice el Señor: como recompensa voy a dejar que el diablo te meta a la cárcel y que vengan 10 días de tribulación sobre tu vida. A ver cómo explica eso, hermanito, porque yo no lo entiendo. Porque entre más ama, más fiel y más sufre, peor le va. ¿Por qué Dios permite eso? Porque mire, no me diga que usted no se examina, porque cuando vienen las derrotas, los fracasos, la enfermedad, no me diga que usted no se examina. Y se examina y se examina y ora y dice: Señor, pero ¿qué hice mal? Y mire, ya le rasca usted a todo. Y usted se pone pecados que ni tiene con tal de entender por qué está así. No me diga que no. No, segurito fue por esto, Señor. No, fue porque me quedé feo, me le quedé viendo feo a la de los guaraches. Fue eso. Se me hace que era hija de Dios. Y yo, ay, lo que pensé de ella, le decía la muerte a esa vieja. Pero cómo se le fue a olvidar ponerle quesillo, ¿verdad? A mi quesadilla de Huitlacoche, Señor. ¿Cómo no me voy a enojar, Padre? Y ahí usted está inventándose pecados. Está inventándose argumentos de por qué está así. Y Dios a veces dice: no estás así. No dice la palabra de Dios que el religioso, el fariseo, el que no entiende y no comprende el plan de Dios, piensa que todo es pecado. Llegó un hombre ciego de nacimiento y los religiosos, ¿qué le dijeron a Cristo? ¿Quién pecó, Señor, este o sus padres? ¿Y qué dijo el Señor? Ni uno ni otro. Esto está preparadito para que la gloria de Dios le devuelva los ojos. Le apuesto que usted ha pensado cualquier cosa de su enfermedad, cualquier cosa de su sufrimiento, pero menos que un día va usted a ver la gloria de Dios en su vida. Porque si usted esperara ver la gloria de Dios, cambiaría su lenguaje, cambiaría su mente, cambiaría su fe, cambiaría su esperanza. Pero usted ve que el Job en medio de su, porque yo creo que el segundo que ha sufrido después de Dios a una intensidad en la que sufrió el Señor, un poquito abajo, fue Job. Y Job, dice la palabra del Señor, que le dijo el Señor al diablo: ven para acá. Mire otro diálogo con a saber quién, dicen los judíos. Pero llamó al diablo y le dijo: a ver, ¿has visto a mi siervo Job? Justo, recto, perfecto, delante de mí. Es así porque tú le has rodeado de un montón de cosas. Tú lo has bendecido, le has puesto un vallado. ¿Quién no te va a amar así? Y le dijo: pues te voy a demostrar que a un Job en su sufrimiento se va a mantener justo delante de mí. Ahorita va a entender lo que es ser un justo, porque cuántos mensajes hemos escuchado de qué es ser justo y no entendemos. Le quita el vallado, le permite que le toque todo menos su vida, y usted ve que Job, aún en su sufrimiento, se mantuvo justo delante de Dios. ¿Qué es ser un justo, amigo? ¿Qué es ser un justo, hermano? ¿Sabe que una persona que es justa justifica a todo o en todo lo que le pasa a Dios? Una persona que es justa, de todo lo que le pasa, justifica a Dios. Yo sé que Dios no tiene nada que ver con esto. Yo sé que Dios es un Dios de amor. Yo sé que en esto, Señor, tú no has tenido nada que ver. En todo justifica a Dios. Pero el que no es justo, en todo lo que padece, condena a Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Y Señor, ¿qué hice para desagradarte? ¿Por qué has permitido esto? ¿Dónde están tus palabras? ¿Dónde están tus promesas? ¿Dónde están tus maravillas? ¿Y dónde está tu amor? ¿Y de qué ha servido servirte tanto tiempo? Señor, si tú ya no tienes nada en mi vida y un plan contra mí, si Señor tú ya me quieres matar, Señor, ya levántame, Padre.
pero yo ya no aguanto este sufrimiento. El que es injusto, todo le reclama al Señor, de todo condena a Dios, pero el que es justo justifica a Dios de todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay gente, hermanito, que a pesar de que no entiende cómo Dios obra, cómo Dios trabaja, no lo condena. No condena a Dios en lo que le pasa. Pero a veces nosotros creemos y decimos que somos justos, pero no somos justos. Le voy a decir por qué. Porque ¿cuántos de ustedes cuando han llegado a la iglesia dicen: ¿por qué a mi hijo le exigen tanto? ¿Y por qué este sinvergüenza que se comporta de esta manera? Hasta le celebran fiesta cuando llega. Ya desde ahí usted está condenando no a uno, a Dios, porque el primero que dio ese ejemplo fue Dios. No el hijo que estaba en obediencia le exigía más Dios. Y no llegó el pródigo, y cuando llegó el pródigo, ¿qué hizo el Señor? Hasta fiesta le celebró al pródigo. Y yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes han pensado en su mente y en su corazón: ay, ¿por qué con mi hijo son así? ¿Por qué con mi hija son así? ¿Por qué conmigo son así? Y con estos pródigos hasta fiesta les hacen, porque está escrito. Porque así es el corazón de aquel que tiene el corazón del Padre en su vida. A usted le exigimos más y le apretamos más, porque usted, hermanito, puede dar aceite, porque usted puede dar vino, porque a usted se le puede sacar más, porque usted puede dar más en el Señor. Y hay unos que no pueden dar mucho. Hay unos que a lo mejor no pueden dar aceite ni vino, y toda su esperanza es ver el amor que nosotros le mostremos en este lugar. Porque si de aquí los tratamos peor que en la calle, entonces dígame, ¿qué esperanza hay en la casa de Dios? Y si apretamos más a su hijo, es porque su hijo puede dar más. ¿O qué quiere? ¿Que lo tratemos como los demás? Pues entonces deje que su hijo ande como pródigo. Porque si quiere ver el amor que no ven sus hijos, entonces vamos a orar. Lo trae usted ahorita al altar y oramos: Señor, te entregamos a estos pródigos que se vayan a la posilga, a vivir perdidamente, que deshonren a sus padres, que se vayan a desperdiciar, Señor, todas las cosas. Llévatelos y regrésalos para que sus padres puedan ver el amor que tú le das a los pródigos. Dios tiene diferentes niveles de exigencia en su casa, pero solamente el que ha entendido, hermanito, este sufrimiento, entiende que hay un plan. Y yo termino, mire, quiero que entienda que muchos de ustedes están sufriendo como un David. ¿Por qué? ¿Cuántos han llegado tal vez a este lugar sin padre ni madre? ¿Cuántos no tuvieron esa oportunidad de tener un padre y una madre que los educara, que los guiara, que les diera una educación? ¿Cuántos no tuvieron eso? ¿Cuántos no tuvieron esa oportunidad? A lo mejor tuvieron un padre desobligado, una madre desinteresada, de todo les grita, dice que los ama, pero todo les cuestiona. ¿Y por qué a veces Dios nos permite ese nivel de sufrimiento? ¿Usted como hijo alguna vez se ha pensado en quitar la vida por decir: Señor, ni mis padres me quieren? ¿Por qué Dios le puso ese sufrimiento? Porque usted ve que ese sufrimiento también se lo puso a David. Pero ¿por qué unos van a soportar ese sufrimiento? ¿Por qué va a haber hijos que van a tener que pasar por el desprecio de su padre y de su madre? Porque cuando usted llegue a este lugar y llegue a esta iglesia y vea a gente cruzar esa puerta que viene sin padre y sin madre, y que viene sin entender su sufrimiento, usted le va a poder decir: a mí también mi madre y mi padre me abandonaron, pero con todo y eso el Señor me recogió, y aquí estoy para darte un mensaje de vida y de esperanza en el Señor. Den un aplauso al Señor.
Ese es uno de los propósitos. Otro es José. ¿Cuántos han tenido el sufrimiento de José? ¿Cuál fue el sufrimiento de José? José, Dios lo arrancó de la casa de sus padres. José fue odiado, celado por sus hermanos. Y usted ve que José, el Señor lo lleva a vivir en soledad. ¿Por qué hay jóvenes que van a tener que soportar ese sufrimiento de soledad? ¿Por qué hay jóvenes que Dios arrancó de la casa de sus padres? ¿Por qué, hermanitos, hay jóvenes que van a tener que vivir en la soledad en la que vivió José? Porque aparentemente José solo se tenía él mismo. Porque usted ve que cuando llegan sus hermanos con José y que no lo reconocieron, usted ve cómo cuando José los ve y ellos lo reconocen, dice que José lloró amargamente y perdonó a sus hermanos y les dijo: hermanitos, no os entristezcáis, dice, ni os pese por haberme vendido aquí, porque ellos lo vendieron. Hay hijos que tienen que salir de la casa de los padres porque los padres los venden. Porque los padres son los mismos que se encargan de correrlos para buscar un futuro mejor. Pero les dice: no les pese haberme vendido, porque para preservar vidas me ha enviado Dios delante de vosotros. Quiere decir que hay muchos de ustedes que van a tener que vivir en esa soledad. Y Dios los va a exaltar, Dios los va a bendecir, Dios les va a dar un lugar, Dios les va a dar una profesión, Dios va a estar con ustedes, porque cuando llegue alguien, hermanito, abandonado por padre y madre, viviendo una vida llena de soledades, llena de miseria, usted le va a poder decir a esa persona, va a poder ser ejemplo. Y entonces usted va a entender que esa persona, al ver su vida y su testimonio, al ver que Dios estuvo con usted en las prisiones más oscuras de su vida, y que aunque usted se sintió solo, Dios siempre estuvo con usted, usted va a poder ser de preservación de vida a esa gente. Le va a poder decir: yo también salí con dolor de la casa de mis padres. Yo también no tuve oportunidades en esta vida de estudiar. Yo también fui odiado por mis hermanos. Yo también fui rechazado por mis padres. Pero me tocó ir delante de ti en sufrimiento para decirte que hay un Dios que, aunque caigas en la prisión más oscura y en el hoyo más profundo, va a haber un Dios que va a extender su mano y te va a poder sacar de esa situación. Pero no a todos nos gusta tener el sufrimiento de un José. Y yo te pregunto a ti en esta hora: ¿para qué te estará preparando Dios? ¿Por qué te ha metido en el sufrimiento en el que estás? ¿Para ser un José, para ser un David, para ser un ministro, un gran líder? Quiero que sepa algo, iglesia, que si estás en un nivel de sufrimiento, amando a Dios y siendo fiel a Él, y no sales del sufrimiento, es porque hay un plan y solamente tenemos que saber entenderlo. Pero a veces ese plan se va a convertir en un mensaje de vida, que cuando otros lo escuchen van a poner sus ojos y su esperanza en Dios, porque primero vieron ese Dios en tu vida. Pero yo le pregunto: ¿cuántos quieren ser un José? ¿Cuántos quieren ser un David, un Nehemías? ¿Cuántos quieren ser un Jeremías que murió aserrado por mantenerse fiel al Señor? Yo sé que hay muchos de ustedes que no entienden lo que les pasa, pero esto no se trata de entender, sino mantenernos justos delante de Dios. Aunque estés viviendo lo que estés viviendo, iglesia, siempre justifica a Dios. Siempre justifícalo.
de todo lo que te pasa.